Buenos días, amados hermanos, amados radioescuchas. Ya estamos una vez más, gracias al Señor, en este programa del Instituto Bíblico Radial. Vamos a iniciar en esta hermosa mañana saludándoles desde aquí, desde Cabina Radio. Les bendecimos en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo de Nazaret. Vamos a continuar con las enseñanzas en este tiempo. En esta mañana vamos a ver la lección 17. Se titula Dios, el Espíritu Santo, su regeneración. Vamos a elevar una oración en esta hora para que entremos ya de lleno a la enseñanza de esta mañana y sean ustedes bendecidos, ¿verdad? Al igual que un servidor está siendo bendecido grandemente a través de estas enseñanzas. Vamos a elevar una oración en esta mañana. Señor, bendito Padre que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de poder estar delante de tu presencia, Señor, ocupando, papá lindo, estas ondas sonoras, Señor, para llevar, Dios mío, tu palabra. Bendito seas porque a través de este medio podemos llegar a miles de hogares y a la vez, Señor, transmitir el mensaje de tu palabra a muchas personas. Soberano Dios, esperando, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, en la ayuda de tu Espíritu Santo, para que podamos nosotros explicar el tema de esta mañana. En el nombre de Jesús, la gloria sea para ti, Señor. Amén. Bien, vamos a hablar en esta mañana acerca de la lección 17. Estamos en el módulo 6 ya. Dios, el Espíritu Santo, su regeneración. Hemos hablado en dos clases anteriores, una acerca del advenimiento del Espíritu Santo. Vimos el trabajo, ¿verdad? El ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y vimos en la vida de Cristo hasta la llegada de Pentecostés, donde fue derramado el Espíritu sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Ayer vimos acerca de la personalidad del Espíritu Santo, ¿sí? En que pues vimos citas bíblicas de cómo el Espíritu Santo no es una fuerza simplemente así, no, creemos nosotros que el Espíritu Santo posee las características de una persona en cuanto Él habla, en cuanto Él dirige, en cuanto Él elige, en cuanto tiene una mente, en cuanto se entristece. Y bueno, las características de una persona, recalcando, ¿verdad?, lo que decía ayer, que no precisamente al hablar de una persona, Él tiene un cuerpo humano, de ninguna manera. Él es Dios. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la regeneración. Vamos a hablar de qué manera el Espíritu Santo trabaja en la vida del ser humano, en aquellos que vienen a los pies de Cristo y su vida es cambiada, ¿sí? Amados, la regeneración
es una de las doctrinas fundamentales en cuanto a la relación de la salvación. Una definición exacta de esta obra del Espíritu y un entendimiento de su relación con toda la vida cristiana son importantes para un evangelismo efectivo. Aquí vamos a aprender cómo el Espíritu Santo opera un cambio en el pecador, opera un cambio en aquel que reconoce sus pecados. Vamos a hablar en primer punto, la definición de regeneración. En la Biblia, en la palabra de Dios, la palabra regeneración se encuentra solamente 2 veces. Primero la encontramos en el libro de Mateo capítulo 19 y versículo 28. Y aquí se usa en la renovación de la tierra y en el reino milenial, y no se aplica a la salvación cristiana. Mas sin embargo, en Tito capítulo 3 y versículo 5 dice lo siguiente: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En otras palabras, la palabra regeneración expresa el concepto de nueva vida, expresa el concepto de nuevo nacimiento, de una resurrección espiritual y también de una nueva creación, ¿sí? En general, una referencia de la vida, de la nueva vida sobrenatural de los creyentes, que los creyentes reciben como hijos de Dios, es esto lo que estamos hablando. El concepto de una nueva vida, un nuevo nacimiento, una resurrección espiritual, y también habla de una nueva creación, ¿sí? Entonces, esto significa el origen de la vida eterna, el cual se introduce en el creyente en Cristo en el momento de su fe. El cambio instantáneo de un estado de muerte espiritual a la vida espiritual. Un ejemplo claro podemos encontrarlo en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1. Dice el apóstol, le escribe a la iglesia de Éfeso y dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre sin Dios está muerto, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios, cuando el hombre hace su decisión, cuando la persona hace su decisión de recibir a Jesucristo como su Salvador, ¿sí? El Espíritu Santo empieza a trabajar desde dentro en el espíritu humano y empieza el Espíritu Santo a limpiarlo, a regenerarlo. Todas aquellas personas que aún todavía no han tenido un encuentro con el Señor y por lo tanto el Espíritu Santo no está viviendo en él, no es una persona regenerada. Yo quiero decirle en esta mañana que independientemente, ¿sí? Porque pues aquí en nuestra tierra, en nuestro medio, alguien que va a alguna congregación, bueno, luego se pregunta: ¿a qué religión vas? Y en base a esto yo le digo, independientemente, aunque a cualquier religión que usted vaya, ¿sí? Si usted todavía no tiene el Espíritu Santo en su vida, no es una persona regenerada, aun cuando usted acuda, asista, sea miembro, sea un feligrés con membresía en cualquiera de esa religión. La regeneración que opera el Espíritu Santo es un acto maravilloso del Señor.
En San Juan 1:13, que ya había leído en alguna clase anterior, en versículos desde el 11 dice la escritura que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son aquellos que le recibieron? La escritura es clara y dice que los que le recibieron en su corazón a Jesús no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta regeneración que en algún momento dado le he dicho que tiene que ver con resurrección espiritual o con una nueva creación, nada tiene que ver con un nacimiento humano. También en San Juan 3:17 hay una plática, hay una cita bíblica donde la escritura dice desde el versículo 3 al versículo 7, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, estamos hablando de Nicodemo y el Señor Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Cristo, el Señor, le estaba hablando a Nicodemo de un nacimiento espiritual, ¿sí? Recuerde que la Escritura dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23. Al vivir el ser humano en pecado, está muerto. Por eso Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Todas aquellas personas que cometen constantemente pecado, o sea, más bien las que no han recibido a Cristo como su Salvador, viviendo en esta tierra, están muertos. Cuando tú practicas el pecado, cuando es un hábito en tu vida, mentir, robar, insultar, la borrachera, la idolatría, las enemistades, la fornicación, el adulterio, estás muerto en tus delitos y pecados. Aun cuando tú estés acudiendo a una iglesia, a un lugar donde te reúnas y vayas a misa, vayas a hacer esto, puedes llegar incluso hasta con la otra mujer que no es tu esposa, puedes salir de un lugar o de una misa y vas a una boda y vas a tomar, o a un bautismo de niños que tampoco es bíblico, y vas a tomar, te digo, estás muerto en tus delitos y pecados. La resurrección espiritual tiene que ver con esto, con el Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo empieza a regenerarnos. Por eso 1 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire, el siguiente versículo de Efesios capítulo 12, versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Le está hablando a los creyentes de Éfeso, que ellos habían andado en otro tiempo en el pecado y en el delito y estaban muertos espiritualmente. Ellos, dice, siguiendo la corriente de este mundo, le dice el apóstol Pablo. Ustedes iban siguiendo la corriente de este mundo, el pecado de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que cuando se está muerto en pecado, estás esclavo en pecado, tu espíritu humano está muerto,
¿sí? No hay respuesta hacia el Espíritu Santo y entonces no hay salvación. Aun cuando vayas a una congregación, a X religión, no hay una vida cambiada y transformada. Necesitas primero aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para que de esta forma entonces el Espíritu Santo venga hacia tu vida. En Efesios 2, 5-10, Efesios 2, versículo 5 y versículo 10 dice lo siguiente: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un favor de Dios que nosotros no merecemos, la salvación. El versículo 10 dice: porque somos hechura suya. Una vez que Cristo nos da vida a través de su Espíritu Santo, llegamos a ser hechura suya. Y dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una nueva criatura es diferente al hombre viejo, a la criatura vieja, aquella que vivió en pecado. Por eso es necesario para nosotros, los creyentes, los que creemos en Cristo, los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, dar un testimonio fiel y verdadero de que Dios cambia a través de la regeneración. Miren, le vuelvo a repetir que de acuerdo a San Juan 1:13, no somos engendrados de sangre. Los nacidos de nuevo, conforme el Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo decía: ¿cómo yo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre siendo ya viejo? Él no entendía el sentido espiritual que le estaba diciendo el Señor, ¿sí? Entonces los nacidos de nuevo no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Es decir, que si un varón es creyente y tiene su hijo, no por ser hijo de un creyente de la Biblia, un nacido de nuevo, su hijo va a heredar la salvación de ninguna manera. Porque aquí el único que produce la regeneración, el cambio, una nueva vida, se llama Jesucristo de Nazaret, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de la regeneración. Y las tres personas de la Trinidad están involucradas en la regeneración del creyente. El Padre está relacionado con la regeneración y vamos a hablar de ello en Santiago capítulo 1, versículo 17 al 18. Dice: toda buena dádiva y don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él dice: por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. El Padre nos hizo nacer por medio de la palabra, para que seamos los primeros frutos de su creación. Vemos aquí al Padre actuando en la regeneración del creyente. También vemos al Señor Jesucristo, que se revela frecuentemente o está frecuentemente involucrado en la regeneración. Vamos a ver la Biblia, y dice también: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, en San Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y esta vida que imparte el Hijo no se está refiriendo a la vida material, o sea, a la vida física, al nacimiento físico de una persona. Se está refiriendo al nacimiento espiritual, ¿sí? Espiritual. Mas, sin embargo,
como en otras obras de Dios, donde las tres personas están involucradas, es el Espíritu Santo, específicamente el regenerador en nuestro tiempo. Porque usted recordará que hemos leído en el libro de San Juan, que dice el Señor: os enviaré al Consolador, el que estará con vosotros. ¿Sí? Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que ha escuchado, hablará lo que Jesús ha dicho. ¿Sí? Entonces, es el Espíritu Santo, específicamente en nuestro tiempo, que Él es el regenerador. Leemos nuevamente ahí en Tito 3:5, podemos ver esto, ¿sí? Que el Espíritu Santo se encarga de regenerar. Leímos esa palabra, bendito sea Dios, en la Biblia, y dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Yo quisiera compartir con ustedes algo que en lo particular a mí me pasó. En el mundo en que yo viví, cuando no era creyente, estaba tan viciado con el alcohol, estaba tan viciado con la música, ¿verdad?, de este mundo. Al hablar música de este mundo, estoy hablando música que no está compuesta o dedicada originalmente para alabar y bendecir el nombre del Señor, sino música que componen los artistas, que habla de desamor, que habla de tantas cosas, de tantas experiencias que ellos tienen, corridos, de diverso tipo de música. Y a mí me gustaba mucho la música de algunos grupos, de algún cantante en aquel entonces, y que de alguna forma traía, ¿verdad?, a mi mente recuerdos pasados, a lo mejor de desamor y tantas cosas. Recuerdo que aun cuando yo empezaba a llegar a la iglesia, tenía pocos meses y empezaba a entender el mensaje de la palabra. Subía en el colectivo y usted sabe que en los colectivos ahí van tocando música o ponen música en sus estéreos en los colectiveros, los choferes ponen ahí música del mundo, música que gusta a los oídos del ser humano cuando no conoce a Jesucristo. Y ya una vez, ya creyente, iniciado, todavía un bebé espiritual, en el colectivo como que movía el piecito ahí al ritmo de la música que estaba escuchando. De repente me acordaba que ya había aceptado a Jesús, que era creyente, y que se me estaba enseñando que no debía escuchar eso, porque eso es parte de la muerte espiritual, parte del pecado, porque la música de ese tipo lleva a un hombre al alcohol, a recuerdos tristes, tantas cosas. Sucedió que con el paso de los días, con el paso de los meses, empecé a darme cuenta que ese tipo de música ya no impactaba mi corazón. La escuchaba, pero ya no hacía ningún eco en mi corazón, no hacía un efecto como lo que hacía antes. Me atreví a preguntarle a una hermana de otra congregación y le dije: hermana, no sé qué pasa en mi vida. Ahora, esa música que antes me gustaba a mí, esa música que escucha todo mundo, que no alaba a Dios, ya no siento que haga eco en mi corazón, ya siento que no impacta mi corazón y ya no trae recuerdo ni tristeza ni nada de eso. Ella me dijo: es que usted no se ha dado cuenta
que el Espíritu Santo lo está lavando. El Espíritu Santo lo está limpiando de todo eso. Entonces, en un caso como el mío, ¿sí?, puedo hablar de que Dios está regenerando nuestra vida, nuestro corazón, cuando Él viene. Les recuerdo lo que dije hace un momento. Las tres personas de la Trinidad de alguna manera están involucradas en la regeneración. Pero sin embargo, de las tres personas, específicamente el Espíritu Santo es el regenerador de nuestro corazón. O sea, ¿qué es regenerar? Limpiar, quitar toda esa inmundicia, toda esa amargura, todo ese odio, ¿sí? Todo aquello que en el mundo nos lastimaba y provocaba momentos de amargura, de depresión, momentos de tristeza, hasta de enfermedad. Ahora el Espíritu Santo empieza a limpiarnos. Por eso dice Efesios 2:1, lo que hace rato yo le leía, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Antes nosotros los creyentes estábamos muertos. ¿Sí? Le vuelvo a repetir, una persona que crea que va a cierta religión, pero sigue siendo mentiroso, sigue siendo ladrón, sigue tomando, sigue siendo mujeriego, idólatra, practica y va con los hechiceros y hace todo ese tipo de cosas, no es una persona regenerada, ni siquiera salva, porque no ha entendido el Evangelio de Jesucristo. Solamente sigue mandamientos de hombres, ¿sí? De hombres. El concepto, amados, el concepto central de la regeneración es que un creyente, el cual en un principio estaba muerto espiritualmente, ahora ha recibido vida eterna, ¿sí? Bendito sea Dios. Cuando usted acepta a Jesús, el Espíritu Santo viene a usted y el Espíritu Santo empieza a regenerarlo. Es un cambio de vida, definitivamente es un cambio de vida. ¿Sí? Bendito sea Dios, y un cambio de vida espiritual producido por el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros nos damos a Dios. Vamos a ver al menos tres figuras acerca de la regeneración. Una es la idea de nacer de nuevo, o la figura de renacer. En la conversación de Cristo con Nicodemo, Él dijo: os es necesario nacer de nuevo. Aparece en contraste con el nacimiento humano de Juan 1:3, ¿sí? En contraste digo porque pues ahí Nicodemo mismo estaba diciendo: ¿cómo es posible que yo vuelva a entrar en el vientre de mi mamá y volver a nacer? Esto no era un nacimiento físico, Jesús estaba refiriéndose a un nacimiento espiritual. En la segunda figura habla de la resurrección espiritual. Primero le dije la figura de nacer de nuevo, un bebé en Cristo. En la segunda figura, la de la resurrección espiritual, se declara a un creyente en Cristo como vivo de entre los muertos. Recuerde usted que hace un momento le dije que todos aquellos que practican pecado, aún cuando usted pueda estar asistiendo a un lugar donde diga que ahí usted está buscando a Dios, pero si no ha habido una regeneración en su vida, usted no le ha dado lugar al Espíritu Santo para que regenere su vida, entonces usted no es salvo. Usted se está engañando solamente. Necesita dejarse moldear por el Espíritu Santo. Aquellos que han cambiado, han sido transformados por el poder de Dios, han salido, ahora están vivos de entre los muertos, salieron de esa muerte espiritual. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y no está hablando de muerte física, es una muerte espiritual. Si usted, amado radioescucha, si usted todavía no conoce a Jesucristo y no tiene una vida regenerada,
no está Cristo ahí en su vida, no tiene salvación eterna. Para eso vino Jesús, para darnos salvación eterna, para librarnos del pecado. Pero usted tiene que dar su vida a Jesucristo, el Señor. Entonces, la Biblia, ¿verdad?, declara, dice que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Literalmente, nos hizo vivos junto con Cristo. Una persona espiritualmente viva es aquella que alaba, glorifica al Señor y que sus acciones, ¿sí?, sus acciones de cuando no era creyente, ahora ya no están en él. Ha sido una persona cambiada por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, la primera figura de la que le hablé es un nacimiento de nuevo. ¿Cómo se nace en Cristo? Bueno, el nacimiento se opera cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos que necesitamos de ese Dios maravilloso. Usted no necesita ir, para nacer de nuevo, no necesita ir a ningún santo, a ninguna imagen para decirle, cámbiame o quiero nacer de nuevo. Quien da la salvación se llama Jesucristo. La Biblia dice en San Juan 14:6, dice la Escritura, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuche bien esto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo el Señor Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. El único intercesor, intermediario entre Dios y el hombre se llama Jesucristo de Nazaret. No hay nadie más que pueda hacer esto. Usted se está engañando cuando usted piensa que tiene que recurrir a san esto, a san lo otro. No hay vida eterna. Solamente son mandamientos de hombres. El nacimiento espiritual se opera cuando usted reconoce sus pecados, viene a Jesucristo y hace usted la oración de fe, reconociendo a Jesús como su único y bendito Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en usted, bendito Dios, y empieza entonces una nueva vida. Ahí se opera una resurrección espiritual, donde ahora dice, le vuelvo a repetir lo de Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquellos que cometen pecado están muertos espiritualmente. Aunque vivos en la tierra, pero muertos espiritualmente. ¿Sí? Entonces, la tercera figura es la de la nueva creación. El creyente, ahora, una vez nacido de nuevo, una vez resucitado, ya estar vivo, ¿sí?, para Cristo Jesús, ahora es exhortado a vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, según Efesios 4:24. De modo que el nuevo nacimiento, esa resurrección espiritual y ese viejo hombre, ahora que ya no vive en el creyente y ahora es vestido del nuevo hombre creado según Dios, entonces ahora el pensamiento de esto, la idea de esto se hace claro en 2 Corintios 5:17, porque dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las tres figuras hablan de la nueva vida, la cual se recibe por fe en Jesucristo el Señor. Un creyente verdadero es un hombre cambiado, transformado por el poder de Dios. Hemos visto ser cambiados por el poder de Dios a borrachos, a drogadictos, que hoy incluso Dios los ha levantado como grandes siervos de Dios, como pastores, evangelistas,
Grandes hombres de Dios que Dios los sacó de la escoria donde estaban muertos en sus delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza, atrapados por el diablo. Pero hoy les sirven a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero decirle que dada la naturaleza del acto del nuevo nacimiento, la resurrección espiritual y la creación de ese nuevo hombre, está claro que la regeneración no es llevada a cabo por ninguna obra del hombre, por ninguna buena obra del hombre. No es un acto de voluntad humana en sí misma y no es producida por ninguna ordenanza de la iglesia, tal como el bautismo en agua. La regeneración, sí, es enteramente un acto sobrenatural de nuestro Dios todopoderoso, de nuestro Dios todopoderoso. A Él sea la gloria por siempre. Bendito sea Dios. ¿Cuáles son los resultados de esta regeneración? En muchos aspectos, la regeneración es el fundamento sobre el cual está edificada nuestra total salvación. Sin nueva vida en Cristo, no hay posibilidad de recibir los otros aspectos de la salvación, tal como la morada del Espíritu, la justificación o todos los demás resultados. Sin embargo, hay algunas características que son inmediatamente evidentes en el mismo hecho de la regeneración. A mí me gusta esto, mire. La nueva vida recibida en la regeneración da al creyente nueva capacidad para la experiencia. Antes fue ciego, ahora puede ver. Bendito sea el Señor. En el apóstol Pablo vemos que cuando fue cegado por esa luz, cuando tuvo un encuentro con Jesucristo el Señor, dice que se quedó ciego. En lo particular, amados, en lo particular, yo puedo decirle que yo conocí al Señor ya pues de una edad un poquito no tan joven, ¿sí? Viví una vida desordenada, una vida donde pues seguía un patrón de conducta de acuerdo a lo que veía, ¿sí? De acuerdo a cómo me dejaba llevar por amigos. Y era una conducta donde estaba ciego. Yo iba en mi tierra, iba a un lugar donde en Semana Santa llevaban a un hombre cargando una cruz, le iban dando de latigazos y al final de cuentas en un cerrito los colgaban ahí en la cruz amarrados y yo iba detrás de ellos solamente. Yo ni sabía ni por qué ni para qué. ¿Qué significado tenía eso? Estaba ciego. Y así como yo estaba ciego, hay mucha gente que hoy está ciega, no puede ver. Cuando yo vine a Jesucristo, ¿sí? Por una necesidad muy personal, donde mi matrimonio estaba a punto de desaparecer, de destruirse, entonces alguien, bendito Dios por ese varón, me predicó el evangelio y yo empecé a venir con esa hambre de cambiar. Ya no quería ser el mismo hombre. Estaba atado por el diablo, por el pecado. Cuando vine a los pies de Cristo y empecé a leer la Biblia, entonces comprendí aquello, ¿sí? De que alguien vino a esta tierra a dar su vida en la cruz del Calvario para que yo pudiera ser salvo. Ahora, bendito Dios, antes fui ciego, ahora puedo ver. Antes estaba muerto en mis delitos y pecados, ¿sí? Ahora estoy vivo, gracias a Dios. Ahora estoy vivo, bendito sea el Señor. Antes era extraño de Dios y fuera de la comunión del Señor. Ahora tenemos una base, bendito sea el Señor, para tener una comunión con el Espíritu Santo. Entonces,
Para usted, amado amigo, amada amiga, que todavía está sufriendo en el mundo, usted dice, ¿por qué tanto? ¿Por qué cosas paso? Su matrimonio se está destrozando por el alcohol, por la infidelidad, por los gritos, por una incomprensión. Sus hijos, hoy en día vemos a la juventud bastante alejada de Dios, o más bien alejada de Dios, pero bastante hundida en el pecado. ¿Cuántos padres han tenido que sufrir el dolor, la decepción de ver a sus hijos, a sus hijas abandonar la escuela porque salió embarazada, porque el muchachito embarazó, porque empezó a tomar alcohol, porque empezó a fumar drogas? Están muertos en sus delitos y pecados. Pero también muchas veces es porque, o en la mayoría de las veces es porque papá y mamá pues siguen ese mismo patrón de conducta. Déjeme decirle que nadie se va a salvar por ser bueno, pero tampoco nadie se va a perder por ser malo. Hay una oportunidad hoy de que usted pueda venir a Jesucristo el Señor. Quizá usted conoce a alguien de su vecino, de su familia, y pueda decir, pero yo no sé cómo le hizo para cambiar. Es que antes era drogadicto, antes era borracho, antes era prostituta, antes era homosexual, antes era una lesbiana. Yo no sé cómo le hizo para salir de ahí. Es que, le vuelvo a repetir, no es una obra humana. Esto no lo puede hacer el ser humano por sí mismo, ni puede ayudar a otro para salir. Aquí este es un acto sobrenatural de Dios al traer a nosotros esa regeneración, esa limpieza. El creyente, cuando es regenerado, ya no es mal hablado, ¿sí? Ya no participa de aquellas cosas que el mundo hace. Ahora es una criatura nueva. Bendito Dios. Me encanta ese versículo de Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros, ¿sí? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos aquellos que practican el pecado están muertos. Bendito sea Dios. Pero la nueva vida recibida en Cristo Jesús nos enseña esto, que en la regeneración, ¿sí?, en esta experiencia que ahora tenemos, antes estábamos ciegos, ahora podemos ver. Bendito sea el Señor. Yo creo, estoy seguro que muchos de los que en esta mañana están escuchando la palabra de Dios, antes estaban muertos, antes estaban ciegos, pero ahora ven. Antes estaban muertos, pero ahora tienen vida. Bendito sea el Señor. Antes eran extraños ante Dios, pero ahora tienen una comunión íntima con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y en la proporción de que el cristiano se entregue a sí mismo a Dios, obtiene la provisión de Dios. Esa experiencia en Dios será aún más maravillosa. Una demostración sobrenatural de lo que Dios puede hacer con una vida que está rendida a Él. Es decir, con la regeneración no es todo lo que pasa con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Con la regeneración el Espíritu Santo nos limpia, pero el Espíritu Santo tiene cosas más grandes y poderosas en nuestra vida. Una vida llena del poder, una vida llena de la unción del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, adelante en el nombre del Señor. Cristo vive y debemos dejarnos cada día, si a usted todavía le ha costado, déjese regenerar, obedezca la palabra. El Espíritu Santo está ahí.
y cada día quiere limpiarnos. Si todavía hay en su corazón amargura, resentimiento, debe ser limpio. Deje que el Espíritu Santo lo regenere. Estos males del corazón no salen con medicinas. Estos males del corazón no salen con psicología. Estos males del corazón no salen con vitaminas. Esto sale a través del poder regenerador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y tan es así el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, que Dios ha cambiado, el Espíritu Santo ha cambiado aún aquellos hombres que han enseñado una doctrina diferente, que han enseñado mandamientos de hombres, ¿sí? En la iglesia tradicional. El Espíritu Santo ha levantado hombres que aún todavía estaban en el satanismo, los ha levantado y los ha limpiado. Estaban muertos, y vuelvo a repetir, los muertos que están muertos en el mundo, hablando espiritualmente, van a condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, repito, los resultados de la regeneración: antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Antes estábamos ciegos, ahora vemos. Antes éramos extraños, ahora podemos tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que para usted que todavía no conoce al Señor, que cree que le sirve al Señor, pero que comete todas estas cosas del mundo. Para terminar, hay una anécdota, podría llamar una historia de una joven que, creyente, llegando a una iglesia evangélica, ella todavía tenía en su celular música mundana. Reprueba el examen o reprueba algunas materias, ¿sí? Y tenía que quedarse a presentar exámenes extraordinarios. Y resulta que tenía que salir de vacaciones en esa temporada. Y dice esta joven: Señor, si tú me ayudas a pasar los exámenes, yo te prometo que voy a quitar de mi celular esa música mundana que ando. Dios tan bueno, tan maravilloso, su misericordia es más alta que los cielos. Esa joven pasó el examen y se fue de vacaciones. Pero casos como ese todavía hay en muchos creyentes que no se dejan regenerar y que quieren servir a dos señores, y no se puede. No se puede. Tenemos que servirle a Él, a Jesús, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Amados, seamos en esta tierra lo que Dios nos ha llamado a hacer. En verdad, creyentes, que alaben y glorifiquen el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Esta ha sido la lección 17 de esta mañana. Hablamos acerca de la regeneración. Dios, el Espíritu Santo, su regeneración. Estamos en el módulo 6. Seguiremos hablando mañana acerca del Espíritu Santo, ¿sí?
del Espíritu Santo. Seguiremos hablando mañana, primeramente el Señor. Pues por esta mañana ha sido todo. Creemos en el Señor, lo esperamos, que esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, y que invitarles nuevamente a todas aquellas personas que no conocen al Señor, incluso a los creyentes que todavía no se han parado firme y que todavía caminan con un pie en el mundo y un pie en el Evangelio, y que creen que están bien, invitarles a que se afirmen en el Señor, que puedan dar testimonio de que Cristo vive y de que Cristo cambia, porque muy pronto la iglesia de Jesús está esperando el arrebatamiento, y cuando esto suceda, entonces muchos van a lamentar no haberse afirmado en este tiempo. Bendiciones para su vida. Vamos a hacer una oración y vamos a despedirnos en esta hermosa mañana. Papá lindo, gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Bendito Padre. Yo creo, Señor, que hay miles, millones de almas regeneradas por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Han nacido de nuevo, Señor, bendito sea. Han resucitado espiritualmente y ahora son una nueva creación. Una nueva creación. Gracias, Dios, en esta hora el nombre tuyo sea glorificado. Precioso Espíritu Santo, gracias en esta mañana. Bendito seas ahora y siempre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias. Bien, nos vemos primeramente, Dios, mañana a través de internet, y nos escuchamos a través de esta estación en Manantial de Vida Radio 97.3, transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, en este México nuestro y querido. Hasta la próxima. La paz de Cristo